Muy buenas noches, queridos amigos y amigas que hoy nos acompañan en esta edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Aquí estamos nuevamente con ustedes en una fecha un poco especial, ya que nuestro acostumbrado programa siempre se transmite martes y jueves, y ahora estamos con ustedes en este Muy bien. viernes especial con nuestro querido hermano Eduardo Contato. Dios les bendiga. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querida audiencia. Dios los bendiga a todos ustedes. Qué lindo es poderse volver a reencontrar en este tiempo de ausencia, bueno, que hemos tenido por un tiempo, pero bueno es el Señor que nos vuelve a traer de nuevo y un abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga. Muy bien, así es. Hoy estamos por tocar un tema muy lindo, muy especial. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la misión de la iglesia, ¿no? Vamos a hablar un poco cuál es el objetivo de la iglesia, cuál es el propósito de la existencia de la iglesia. Y por supuesto, vamos a recordarle a todos ustedes que ustedes pueden también participar llamándonos a la radio. Queremos escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, sus pedidos de oración y también un mensaje de texto al WhatsApp a los números que vemos en pantalla, 425-5232, bueno, que más bien decimos de la radio, 425-0933, y un mensaje al 385-504-4288. Ya estamos hablando de pantalla, Eduardo, porque estamos subiendo también estos programas a las redes sociales. Buenísimo. Estamos en nuestro canal de YouTube también, Factor de Fe y Perdón, nos puede buscar por YouTube, ahí estamos subiendo prédicas, subiendo cada uno de estos programas por si usted no tiene tiempo para escucharnos o justo no ha podido escucharnos en el momento que salimos en vivo. Así que sí, estamos transmitiendo todo lo que se está viendo aquí, lo que estamos haciendo acá, se está viendo también por las redes. Así que no deje de seguirnos a Factor de Fe y Perdón en el canal de YouTube, ¿sí? Vamos ahora a entrar en materia, vamos a entrar hoy en lo que vamos a hablar respecto a la misión de la iglesia, ¿no? Yo quiero comenzar antes de darle la palabra a mi hermano Eduardo, que nos va a explicar un poco de las definiciones y todo lo que estamos investigando hasta ahora. Antes quiero comenzar con un Mm. versículo que lo habíamos mencionado muy por encima en el programa pasado, pero que no lo textualizamos bien en ese día. Así que hoy quiero compartir con ustedes, todos los que nos escuchan, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 en adelante, ¿no? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 en adelante. Dice la palabra de Dios, acerquémonos a Él, piedra viva, en referencia a Jesucristo, ¿no? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa es una promesa hermosa de la palabra y que tiene que ver exclusivamente con la iglesia, con los creyentes. Habíamos hablado también un poco sobre lo que era la definición de la iglesia institucional, la iglesia universal, la iglesia local en el programa pasado, que habíamos adelantado un poco más sobre este tema. Y hoy queremos hablar un poco sobre la misión, lo que es la misión, el objetivo de la iglesia, por qué la iglesia tiene que existir. Y si usted se perdió este programa, como le dije anteriormente, puede seguirnos por las redes sociales en YouTube, a Factor de Fe, perdón, ahí hemos subido el programa pasado, por si quiere adelantarse un poco o ponerse al día con lo que hemos estado discutiendo en esta serie de programas. Así que lo vamos a dejar con mi hermano Eduardo, que les va a comentar un poco sobre las definiciones. Eduardo, ¿qué tienes hoy? Bueno, muchísimas gracias, Omar. Bueno, siempre digo que hay que tratar de entender y de saber y no hablar cosas que por ahí nosotros nos aventuramos a hablar porque el aire es gratis. Necesitamos entender cuál es la función de la iglesia. La iglesia no es una religión. Vamos a partir por ahí. La iglesia no es intentar religarme con Dios porque es imposible que el hombre se religue o se conecte con Dios. Es Dios quien busca al hombre a través del Señor Jesucristo. Pues la función de la iglesia básicamente. La iglesia transmite a cada creyente la fe a modo personal y comunitario en cuanto a espacio de encuentro con el Dios revelado por Jesucristo. Hay 5 propósitos de la iglesia. Es la evangelización, es el discipulado, en las comunidades que es el compañerismo, son los ministerios y es la adoración. La función de la iglesia en sociedad es que la iglesia forma parte de la vida de las personas a través de su labor celebrativa y también en situaciones de dificultad que ofrece consuelo y esperanza, apoyo espiritual y enseñanza. Muy bien. Eso es la iglesia con respecto al cuerpo, ¿no? A la iglesia como la institución del cuerpo de Cristo y su función para alimentar a los creyentes, ayudar a los creyentes y nutrirlos en la palabra de Dios, ¿no? Pero también es importante saber que cuando hablamos de la iglesia dentro de la sociedad,
estamos hablando de una comunidad de creyentes que tiene un papel preponderante en el desarrollo de esta sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que es una luz sobre las tinieblas, es la sal del mundo. Cuando Jesús utiliza estas metáforas para referirse a los creyentes, cuando habla de la luz, habla de que la iglesia es como el foco, el faro, ¿sí? Que alumbra, ilumina el camino, el sendero de los hombres, el sendero de las mujeres, el sendero de la sociedad, por dónde tienen que guiarse, cuál es el camino, ¿no? Y cuando habla de la sal es porque quiere preservar la sal. Ustedes saben que en la antigüedad se utilizaba la sal para preservar la carne como conservativo, más que para darle gusto a las comidas. Se utilizaba básicamente. Aquí se lo hace con el charqui. Bueno, Es una carne que se vuelve dura cuando se la con sala con la sala. y se la deja al aire libre. Bien, ese procedimiento se hacía en la antigüedad de agregarle sal a las carnes, a todo lo que se quería preservar. Y cuando Jesús utiliza esta metáfora, lo que está haciendo es decirle a los creyentes que ustedes tienen que preservar lo que Dios ha depositado en ustedes dentro de la sociedad a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque tenemos muchas profecías, por ejemplo en Mateo 24, en lo que es las epístolas de Timoteo, que utilizó las epístolas pastorales el apóstol Pablo, donde se habla mucho de cuál va a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos, ¿no? Donde ya no van a tener nada que ver con Dios, van a ser amadores de sí mismos, vanagloriosos, se van a matar unos con otros, desobedientes a los padres, no van a tener respeto por nada. Entonces todas estas cosas han perdido su enfoque, por eso es necesario que la iglesia conserve, preserve. La iglesia no se puede contaminar de eso porque perdería su sabor. Por eso dice Jesús, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? ¿Con qué otro sabor podría tener, no? Claro, no la tienen. Tenemos que tener en cuenta que la iglesia no son cuatro paredes, ¿no? La iglesia es un organismo, es un cuerpo, que la cabeza de ese cuerpo es nuestro Señor Jesucristo. Y cada miembro son las distintas partes del cuerpo. Están los pastores, que son los siervos responsables. No es una jerarquía, no es que los pastores están arriba, los feligreses están abajo. No. Los pastores son los siervos responsables, quienes están a cargo de la grey del Señor. Después están los colaboradores y está la iglesia que a medida que va creciendo, que se va nutriendo de la palabra, que se van discipulando, que es una de las funciones de la iglesia, los propósitos de la iglesia, van a ir creciendo y van a emplearse en ministerios. ¿Cuál es la iglesia y cuál es su propósito? La iglesia es el conjunto de personas que confiesan a Jesús como Salvador y Señor. O sea, no son cuatro paredes como decíamos recién, sino son todo aquel que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador. Se ha considerado parte de la iglesia todo aquel que ha respondido al mensaje de salvación por la fe en Cristo Jesús y decide vivir una vida de obediencia a los mandatos de Dios. La función de los cristianos es perpetuar la enseñanza de Jesús y conducir a la humanidad hacia el camino espiritual correcto. Bien, eso resume bastante bien el papel de la iglesia. De verdad que te felicito, Eduardo. Es una definición bastante linda, muy buena. Yo quería detenerme un poco sobre el tema de la religión, ¿no? Porque mucho se habla de la religiosidad. Sí. Nosotros tenemos que entender que hay una diferencia entre lo que es un sistema religioso, ¿sí? Establecido por el hombre y lo que es la iglesia como tal. Ahora, yo también quiero hablar de algo, Eduardo, que es fundamental. Uh-huh. En el Padre Nuestro, nosotros encontramos que en la oración de Padre Nuestro, cuando se dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿no? Es interesante hablar de esto. El reino de Dios no es lo mismo que la iglesia. No. El reino de Dios crea la iglesia y se mueve para que la iglesia establezca el reino de Dios a donde la iglesia vaya siendo conducida, ¿no? Es importante que sepamos esta distinción, ¿no? Cuando hablamos del reino de Dios y cuando Jesús predicaba diciendo, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, es porque está trayendo todo lo que es la soberanía de Dios sobre toda la creación. El reino de Dios estaba establecido desde antes que la iglesia existiera. El reino de Dios que tiene, soberanía, potestad sobre toda la creación, intenta recuperar esta soberanía que, digamos, este poder sobre sus fieles, sobre sus miembros a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque una vez que el hombre entra en pecado, una vez que está la desobediencia, el darle la espalda, rechazar la gracia de Cristo, ya no formamos parte del reino de la luz, sino que estamos cambiando, como decía, de nacionalidad, ¿no? Ya no tengo mi nacionalidad, sino ya acepto por adopción esta nacionalidad. Algo parecido, ¿no? Pero la iglesia tiene como función establecer el reino de Dios. Tiene que establecer el reino de Dios a donde ella ha sido
encomendada, ha sido enviada, ¿no? Y quiero resaltar algo también que dice Eduardo, que esto no es solamente el trabajo de unos pocos o que construyamos unos cuatro paredes y ahí está la iglesia, ese es el templo, bueno, ahí automáticamente está la función. No, los miembros cristianos, los miembros que han confesado a Cristo como su Salvador, tienen que educarse, edificarse, como bien decía la palabra que habíamos Ujú. hablado al principio, dice, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. O sea, lo que interesa es la edificación. Nosotros no dejamos de edificarnos. Constantemente estamos creciendo, desarrollándonos en conocimiento, en sabiduría, en lo espiritual, como decía Eduardo, para que la iglesia cumpla su función dentro de la sociedad también, que es mostrar el camino a Dios a esa sociedad que se ha perdido, ¿no? Hay dos puntos que quiero recalcar aquí, dos tipos de iglesia, Sí, que son la misma en realidad, pero hay que entender dos puntos. La Iglesia Universal de Cristo son todos los creyentes de todo el mundo que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Después están las iglesias locales, que son hermanos que se congregan en conjunto en cada región, en cada nacionalidad o en cada pueblo para celebrar a Cristo y para aprender de Cristo y para nutrirse de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Después de ahí, cada persona y cada miembro tiene su obligación en el mundo en que vive o tiene su mensaje en el mundo en que vive para llevar al trabajo, para llevar al lugar donde se congrega con su familia o con amigos o con quien sea que tenga que juntarse. Recién ahí nosotros vamos a poder dar. Pero es necesario que la iglesia, una vez que hemos aceptado a Cristo, en forma local tengamos nuestra congregación y de ahí en más, no por actos religiosos, sino por una cuestión mera de ritualismo, sino por una cuestión de llevar ese mensaje, ese amor de Cristo de nuestras vidas hacia otros. así es. Voy a pasar nuevamente la comunicación a nuestros amigos oyentes, los que están escuchando, y hacemos el saludo a los que nos están oyendo, a Lili Coronel, Yanina Albarracín, Andrea Albarracín, a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, a todos los que nos están escuchando, Pastor Antonio Sayek, Barca de Hombres, en la Iglesia Bautista del Centro. Y recordar también que los números a los que usted se puede comunicar son los siguientes, puede llamarnos para consultar 425-5232, 425-0933 o enviarnos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Ahora, es pertinente hacer una pregunta en este momento, Eduardo. Uh-huh. Mucha gente comenta y dice que ya las cosas de la iglesia ya pasaron de moda, que ya ese era un mensaje para otro tiempo, que ya en la actualidad no hace falta, no necesitamos ese mensaje. ¿Qué respuesta le darías a una persona que quiere mezclar la cultura con los temas con la iglesia? Hay un punto aquí que vamos a rescatar y recalcar y vamos a ordenar bien. Primero, la palabra de Dios es intocable. La palabra de Dios no se la puede cambiar, está escrita para todos los tiempos. En los distintos concilios se ha aceptado ese como canon. El Espíritu Santo ha guiado a las distintas épocas, a los distintos concilios para aceptar el canon como está, con los 66 libros. La Iglesia Católica tiene 77, pero la Biblia no se la cambia bajo ningún punto, es para todos los tiempos. Lo que sí hay que tener en cuenta aquí, que no venimos a la iglesia nosotros a convertirnos en entes que solamente recibimos tradiciones o disposiciones o pastor dependientes o actividad dependientes, sino que venimos a servir, a dar de nosotros hacia la sociedad como identificados como cuerpo de Cristo y de ahí salir en las actividades que nos toque hacer, responder con el mensaje de la salvación. No estamos para ser religiosos, no estamos para estar metidos en cuatro paredes o para depender de otras personas o de otras actividades, no. Si bien es cierto, los pastores y los diáconos tienen una injerencia en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la responsabilidad de la grey, pero no somos pastor dependientes, sino que cada creyente tiene que nutrirse, tiene que estar en oración, en la palabra y dar su mensaje de salvación. Excelente pieza de adoración, poderoso Dios, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Este es uno de las adoraciones que más resume el mensaje del Evangelio, ¿no? Cuando el hombre es necesitado por Dios, que necesita realmente esa paz interna, esa retroalimentación, ¿no? Donde hay una recuperación de la comunión con Dios el Padre y que tenemos exactamente esa prerrogativa de Dios que nos permite poder acercarnos a Él sin intermediarios, sino simplemente a través del Espíritu Santo, Jesucristo y Dios el Padre, ¿no? La Santísima Trinidad, como decimos, ¿no?
Queremos recordarle a los que nos escuchan los teléfonos de contacto y los mensajes de la radio para que se comuniquen con nosotros. Queremos saber de ustedes. Queremos también leer sus mensajes de texto. Puede llamarnos al 425-5232, 425-0933 y un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Estamos a la mitad del programa, así que participe, por favor. Queremos escuchar sus inquietudes, queremos escuchar sus opiniones, sus comentarios y también si tiene pedidos de oración, también queremos oírle, ¿no? También queremos hacer una invitación cordial, recordarle que mañana sábado vamos a estar en la Plaza Libertad aquí en Santiago del Estero, si se encuentra en Santiago del Estero, a las 21:30 horas predicando la palabra de Dios, orando por todos aquellos que necesiten, que tengan alguna circunstancia especial, aquellos que puedan acercarse, no se pierdan de esta cita, sábado, Plaza Libertad, 21:30 horas, aquí en Santiago del Estero. Bueno, continuamos con el tema de hoy, Sí, y señor. continuamos con la misión de la iglesia. Justamente esta invitación que estamos haciendo corresponde también a la misión de la iglesia, ¿no? A que la iglesia sea ese faro de luz ubicado donde tanto se necesita, ¿no? Yo creo que hay unos pasajes también que me gustaría volver a leer acá, de hecho en Romanos 13, Ujú. ¿sí? Donde dice Romanos 13, aquí vamos a leer Romanos 13 del 14 en adelante, ¿no? Esto también son deberes cristianos que tenemos que empezar a poner en práctica. Yo había dicho en Primera de Pedro capítulo 3 del 8 en adelante que si la sociedad pusiera en práctica eso, entendería la misión de la iglesia y podría ser iglesia al aceptar a Cristo como su Salvador y podría ver cuáles son los beneficios de poner en práctica lo que Dios nos manda en su palabra, ¿no? A veces pensamos que Dios está ahí como un rey tirano que está esperando que nosotros cumplamos a diestra y siniestra y a rajatabla, como dicen en mi país, todos esos mandamientos, porque Los si no, preceptos, claro. sí, porque si no cumplimos los mandamientos y fallamos en uno, entonces Dios ya no nos ama, ya Dios no nos quiere, no quiere saber nada con nosotros, estamos completamente equivocados. Sí, Hay que tener en cuenta una cosa. Si bien es cierto, estamos llamados a la obediencia, pero no es algo que rígidamente Dios va a castigar porque en cuanto no hacemos algo bien. No, Dios sabe que esto es un proceso. Él permite esos procesos en nuestra vida para que nosotros vayamos alimentándonos más, siendo más sabios. Las pruebas, las dificultades, la palabra, la oración, nos va a llevar a ir mejorando en nuestros procesos y fortaleciéndonos, trayendo más sabiduría, más experiencia, más solidez en cuanto a la obediencia. Así que no nos preocupemos, necesitamos sí estar con Cristo y depositar la fe en Él y inundarnos de su amor y de su gracia. sí, y por eso precisamente habíamos conversado hace unos cuantos programas atrás que hablábamos de la salvación. Hablábamos de que nosotros como seres imperfectos, seres débiles que somos, a veces no siempre somos 100% fieles y obedientes a Dios, ¿no? Ahí siempre se nos escapa una que otra cosa. Y hay que entender eso, que la iglesia está hecha para gente imperfecta, ¿no? La iglesia está hecha para gente imperfecta y que Dios utiliza a esa gente imperfecta para alcanzar a aquellos que todavía no han tenido la gracia de conocer a Dios, no, la bendición de conocer a Dios y que puedan participar también de las bendiciones de Dios a pesar de sus debilidades y A pesar fallas, de, claro, a pesar de nuestros errores que lo vamos a cometer siempre. Yo quería hacer una salvedad, que era un adelanto voy a tener un adelanto de lo que era el programa que viene, porque el programa que viene vamos a hablar quiénes son los santos cristianos, ¿sí? Porque a veces se suele decir, no, los santos son aquellas personas que vivieron vidas perfectas y la Iglesia Católica los canonizó, los beatificó y esos son los santos. Por ejemplo, con todo el respeto lo digo, ¿no? San, Mamantula, San Pantaleón. sí, esos santos que por ahí que son personas que vivieron vidas perfectas, pero en realidad si vamos al concepto bíblico de santos, santos son todos aquellos que han sido lavados en sus pecados por la sangre de Cristo, ¿no? Apartados para la buena Han obra. sido apartados para que cumplan la buena obra que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ella, ¿no? Exacto. La obra no para que nos salvemos, sino porque son consecuencia de la salvación. Y esto, por supuesto, que Dios ya tenía en cuenta que nosotros igualmente le íbamos a fallar, que igualmente podíamos caernos, que igualmente podíamos trastabillar en nuestro caminar, que podíamos dar 3 pasos hacia atrás y uno para adelante. Aún Dios sabiendo esto en su omnisciencia, aún así Él nos llamó. Él nos llamó porque nos ama. Y somos iglesia precisamente porque nos ama. Y eso quiere decir que tenemos una gran bendición y un gran respaldo que no tenemos ni idea sobre ese tema respecto a lo que nosotros, a la magnitud del amor de Dios, ¿no? Hay que tener en cuenta para vivir la vida cristiana no tenemos que tener miedo de culpa humana. Sí, un respeto hacia Dios, pero no miedo, porque el miedo no viene de Dios. Sí, un respeto en cuanto que Dios nos mira, Dios está atento a cada circunstancia, a cada decisión que nosotros tomamos en la vida. El caminar cristiano es un caminar paulatino.
sáquese el miedo, saque la culpa, tampoco se vaya al otro extremo de que porque es lavado por la sangre de Cristo, porque ya es salvo, no toméis la gracia para hacer lo que queramos, dice la palabra de Dios. Así es. Voy a proceder entonces a leer lo que dice el texto en Romanos capítulo, perdón, me confundí, es Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante. Romanos capítulo 12, verso 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiéranse los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Mira que aquí dice santos, Sí. ¿no? Practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándonos con los humildes, con la sencillez de corazón, ¿no? No seas sabio en su propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? Y termino con el verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego montonará sobre su cabeza. Mira que el mensaje principal de lo que es el Evangelio es prácticamente el amor. Es un mensaje disruptivo. ¿Por qué yo digo que es un mensaje disruptivo? Porque nosotros, a medida que vamos creciendo lejos de Dios, nos vamos volviendo egoístas, Sí. amadores de nosotros mismos. Que el que nos hizo mal, que la pague el doble, el triple. Entonces pensamos que nuestro corazón egoísta nos está llevando a tener razón. No, tú tienes razón, él te hizo mal, ella te hizo mal, págale con la misma moneda, él no se merece esto, ella no se merece aquello. Entonces estamos constantemente pensando desde el egoísmo nuestro interno, ¿no? De nuestro egoísmo interno. Mientras que el Evangelio nos manda a decir: no pienses en tu egoísmo interno, deshazte de eso, porque un día tú también estuviste fallando y un día Dios te amó, tomó en consideración el amor y no tus pecados. Ese es un muy buen tema para tocar, Omar, en otra oportunidad, lo que es el ser tripartito, alma, espíritu y cuerpo. ¿Por qué necesitamos la vida espiritual para poder deponer el ego y elevar nuestra condición de humillación delante de Dios y la vida espiritual en el Espíritu Santo pueda tomar? Ese es otro tema que podríamos tocar en otra oportunidad, porque es necesario que nos humillemos delante de Dios constantemente, porque realmente si no, nuestro egoísmo crece, nuestra soberbia crece, y nuestro yo y nuestras malas decisiones crecen, y la posibilidad de equivocarnos es lamentablemente muy grande. Sí, es importante saber eso, que la iglesia tiene que mantenerse humilde, sencilla, ¿no? La iglesia no está para pompas, para ser soberbia, altiva. La iglesia es portadora de la verdad, no es que sea dueña de la verdad, es portadora de la Por toda la verdad. verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la misión de la iglesia es esa: ser un hospital del alma, ser una casa de restauración, una casa de oración, también la llamó Jesús, casa de oración. La casa de mi Padre es casa de oración, no cueva de ladrones, no cueva de chismosos, no cueva de idólatras, no O cueva, desagradecidos. sí, llena de gente malagradecida, porque a veces también lo que sucede o lo que suele suceder dentro de la iglesia, también, esto, por eso lo quiero decir con responsabilidad, porque ocurre que apartamos a mucha gente del Evangelio por lo que ellos ven en nuestro accionar, y es el malagradecimiento, el cómo estamos una vez en la iglesia y ya nos creemos perfectos, somos mejores que el otro. Entonces el otro no nos puede hablar de esta manera, no se puede acercar fulano de tal porque yo soy tal cosa. Entonces, tú dijiste una palabra muy importante, Eduardo: el ego. El ego es un tema con el que tanto hombres y mujeres luchan constantemente todos los días para que nosotros tratemos de imitar la conducta de Cristo, ¿no? Creo que el creyente, dentro del contexto del eclesiástico, o sea, dentro de la iglesia, tiene que imitar el carácter de Cristo. Hay Sí, una pregunta, Omar, sí. porque hay quienes dicen hay un ego responsable. ¿Existe el ego responsable? ¿O un ego que se defiende ante ataques? Porque si no dice que sería plausible de ser pisoteado. ¿Cómo sería ahí Sí, mira, una explicación que podría, una pregunta que podrían que podría salir a colación, a digamos. colación? Mira, el ego, yo creo que cuando nosotros definimos el ego, que es nuestro yo, que es nuestro yo interno, Porque mucha nosotros, gente confunde por ahí cristiano con buenudo, ¿viste? sí, sí, con tonto, Con con tonto, tonto, como sí. que lo van a pisotear fácilmente. Claro, mira, me llega a la memoria un texto, sí, pero antes de decírtelo, quiero definir primero lo que es el yo, ¿no? Porque nosotros tenemos que ir a las definiciones para entender de qué estamos hablando. El yo habla nada más y nada menos que del hombre interior.
ese ser nuestro egoísta que tenemos nosotros, ego de egoísta, ¿no? Por ahí viene la palabra, egoísta. Entonces, ese egoísta solamente busca su bien propio, no le interesa a los demás. Entonces, el ególatra, que es la persona que es adicta al culto a sí mismo, Así una mismo. persona que le encanta sobresalir y que no le importa aplastar a la gente para sobresalir entre Él. otros, todas esas cosas, esas son conductas que Dios llama también altivez. Altivez. El ególatra llega a la altivez. Y dice la palabra que Dios tiene de lejos a los altivos, a los soberbios, porque también va la soberbia, todos son como primos, ¿no? El ególatra, el altivo, el El soberbio, soberbio. todos se van a llevar bien, pero entre todos ellos se van a pelear, porque cada uno de ellos tiene su propio ego. Entonces no quiere que el otro claudique a sus ideas, sino que tenga razón el que está hablando. Entonces, en ese sentido, tenemos que destacar lo siguiente. Nosotros, al considerarnos que tenemos que ser mansos y humildes de corazón, como lo dice la Biblia, que dice Jesús en Mateo 11, 28, 29 y 30, que dice que tenemos que ser, que llevar la carga de Jesús que es ligera y aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón. Entonces, porque la humildad, que mucha gente también la asocia mal con pobreza, con pocos bienes materiales, no tiene nada que ver con eso. La humildad tiene que ver con la sencillez de corazón, donde nosotros reconocemos que somos egoístas, que tenemos a veces culto a nosotros mismos y tenemos que olvidarnos de nuestro propio yo para poder ser empáticos con el prójimo. ¿Sí? Exactamente. Y no existe ningún ego responsable, te lo quito no existe ningún Claro, ego responsable algunos pueden decir un ego, tenés un ni con poquito de nosotros ego, mismos, ni claro. con nosotros mismos. Ahora, me llega el texto que dice, cuando hay mucha gente que utiliza, bueno, pero tú tienes que no defenderte, porque si a ti Jesús te dijo, si te pega en la mejilla, pon la otra. Entonces, Exactamente. no, utilizan esos textos, pero en realidad Jesús no está hablando literalmente de que si alguien te golpea en una mejilla, tú tienes que poner así, ahora pégame aquí. No, no, en realidad lo que eso significa es que no paguemos con mal al mal. Además. ¿Sí? O sea, no significa que no podamos defendernos de alguien que nos ataca. Si alguien nos ataca, nos quiere hacer daño, podemos frenar el ataque, podemos repeler el ataque. De hecho, mire qué interesante lo que dice Romanos 13, ¿no? Dice, porque, mire lo que dice, los magistrados, se está haciendo referencia a las autoridades, pero quiero llevarlo a este tema, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, o sea, lleva el castigo. Teme, no en vano lleva la espada, que es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, que el castigo de lo malo está permitido. Está permitido. Está bien que nosotros reaccionemos ante una injusticia. Lo que no tenemos que hacer es excedernos o procurar el combate, procurar la pelea, procurar la venganza. Eso es lo que no tenemos que hacer. O Pero activar pelea, o claro. activar, o sea, exacto, propiciar peleas, Propiciar pelea. conflictos, confrontaciones. Lo que tenemos que hacer es ser sabios, apartarnos del mal. Pero si el mal viene a nosotros, nosotros tenemos todo el derecho legal para repelerlo. Está Para perfecta la repelerlo. respuesta. Así es. Bueno, vamos a repetir los contactos de la radio para todos los que nos escuchan. Vamos a compartir los teléfonos, que sería 425-5232, 425-0933 o un mensaje del WhatsApp al 385-504-4288. La iglesia tampoco es un conjunto de personas que están llamadas a no reaccionar, a no opinar en la sociedad, a no A no manifestarse. ser entes. Así, por ejemplo, hay una pregunta muy pertinente que me gustaría hacerte, Eduardo. Hay mucha gente que dice, bueno, como cristianos nosotros no podemos participar en marchas de contenido político, por decir algo, ¿no? Que es un tema interesante, en contenido político. ¿Qué opinas, por ejemplo, de cristianos que se manifiesten en contra del aborto y que sea una marcha política? A mí me parece perfecto. Perfecto porque esto es una batalla cultural básicamente. Esto no es una batalla, si bien es cierto es una batalla primeramente espiritual, esto es una batalla cultural. No podemos como cristianos estar con manos cruzadas. Si bien es cierto tenemos el arma de la oración y tenemos el arma de la evangelización, no podemos estar con manos cruzadas en cuanto a no hacernos escuchar por las vías que nos tengamos que hacer escuchar. Una marcha, ir hacia la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, a explicar por qué no aprobar el aborto, por qué no el matrimonio igualitario, por qué no naturalizar la venta de droga, por qué no muchas cosas que se han venido imponiendo sistemáticamente. Entonces, como iglesia tenemos que salir a pregonar la verdad y a pregonar las cosas que no están bien.
Impresionante, me ha encantado tu respuesta, Eduardo, me ha encantado muchísimo y la verdad que sí, comparto, coincido totalmente con eso. Yo creo que el cristiano ciertamente tiene que ser lo más apolítico posible respecto a propiciar más movimientos políticos que el mensaje del Evangelio, ¿no? Exactamente, por ahí Eso, se puede trastocar eso, se sí. puede, o sea, no quiero decir que no haya cristianos que tengan llamado a la política, por supuesto, Por pueden supuesto. haber políticos cristianos. Sí, 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 seguro, y Dentro de, necesitamos. y necesitamos también políticos cristianos que renueven el pensamiento, que refresquen el pensamiento en la Exactamente. sociedad, ¿no? Porque yo creo que para nada la iglesia ha pasado de moda, el cristianismo no ha pasado de moda, es un tiempo, es un mensaje para todos los tiempos, como decía Eduardo, pero yo sí creo que nosotros tenemos que procurar el bien tanto para los amigos políticos y los adversarios políticos, porque yo puedo tener una posición política respecto a ciertos temas y hay otros cristianos que tienen una posición política contraria a la mía. Sin embargo, ahí en ese punto, que se hace bastante interesante, Que es bueno, claro, es bueno, sí, es un tema interesante, ¿no? Es un tema interesante de discutir, por ejemplo, eh, que- digamos, veredas políticas opuestas, mm, ¿sí? Donde compartamos en común que somos cristianos, creemos en la palabra de Dios, creemos en las verdades bíblicas, pero que al mismo tiempo estamos de alguna manera apoyando ciertos movimientos políticos que podrían estar en contra de la palabra. Entonces eso nos lleva como iglesia, por eso involucramos todo el tema en la iglesia porque es amplio, eso nos lleva a reflexionar, ¿qué es más importante para nosotros? Si tener una visión política de una sociedad actual o mantener el reino de Dios en la iglesia y establecerlo, involucrarlo en la discusión actual de lo que son los temas políticos, de las realidades económicas, de las realidades sociales que están pasando en nuestra cultura actual. ¿Qué es más importante para el cristiano? ¿Defender sus convicciones políticas o realmente tratar de someter a un filtro espiritual espiritual. esas convicciones políticas? La, ¿Qué opinas vos, Eduardo? la segunda moción. Ajá, desarrolla su tema. Claro, es desarrollar el reino de Dios en todas las áreas de nuestra sociedad, tanto Ajá. política, económica, social, cultural, nacional, regional, incluso, ¿por qué no pasar la barrera a nivel mundial y ser faro a nivel mundial? Porque también podemos ser llamados a eso. Hay que animarse a los desafíos que el cristianismo mismo, a través de la evangelización y a través del bien común, quiere llevar a todas las naciones. Estamos viviendo tiempos de mucha dificultad, tiempos donde nos han impuesto muchos pensamientos y muchas cuestiones que se llaman verdades y no son verdades. Por eso que tenemos que despertarnos. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. La luz de Cristo, así es. Nosotros queremos recordar también que es importante que la gente tome en cuenta, y esto es algo que es una crítica que yo hago más que toda la gente que suele criticar las iglesias, ¿no? Por ahí, como habíamos hablado en los primeros programas respecto a este tema, se había hablado de que las iglesias son para manipular a la gente, porque el pastor roba, porque hacen esto, porque los que están ahí son unos hipócritas, siguen con una doble vida, todo este tema. Y es importante saber que, aunque sí existe esa gente, porque no vamos a negar que existe, eso no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el corazón de la gente que se dedica a ese Exactamente. tipo de cosas, no tiene que ver con la iglesia, así que tenemos que separar las cosas bien. Pero también es cierto que hay gente, iglesias que trabajan en pro de la sociedad, que crean comedores para gente que no tiene nada que comer, que visita a los huérfanos, visita a los hospitales, visita a los presos, visita a personas con necesidades especiales. O sea, las iglesias hacen esto. Uh Y -huh. es importante que también, si vamos a criticar lo negativo, visualicemos lo positivo también, porque si la iglesia se ha mantenido durante todos estos años, durante estos 2 milenios de historia cristiana, podamos analizar cuáles han sido los impactos positivos que el cristianismo ha traído, ¿no? Yo quiero destacar uno de ellos, pues básicamente casi todo el marco legal de los países occidentales, casi todo el marco legal de todos los países occidentales se fundamenta en los 10 mandamientos de Dios, ¿no? No matar, no robar, eh, digamos, lo que es el adulterio, lo que es invocar a Dios para la justicia, ¿no? De hecho, la introducción a la Constitución de la República Argentina, si usted tiene una Constitución en su casa, ábrala y lea la introducción donde ahí El preámbulo. se invoca en el preámbulo, se invoca lo que es a Dios, la presencia de Dios para hacer leyes. O sea, que nuestros legisladores reconocen que hay una autoridad moral superior que podemos invocar para establecer leyes en una sociedad. ¿Qué opinas de eso, Eduardo? Bueno, básicamente has dicho todo mal y muy claro, ¿no? Yo quería decir que muchas veces, lamentablemente, nos justificamos de nuestras propias carencias, nuestros propios, digamos, mecanismos que tenemos de defensa. Cuando nos dicen una verdad que es escritural, tendemos a escondernos o tendemos a justificarnos
con que sí, que el pastor roba o que esta cosa son puros religiosos, puros fariseos, que esto, aquello, como decía más recién, puede ser que muchas veces se cometa ese error, que haya manipulación, que haya quienes eh, manipulen también la ofrenda, pero tenemos que tener en cuenta que no todos somos así. Es como decir todos los políticos son todos unos mentirosos, o todos los hombres son unos mentirosos, todas las mujeres son unas mentirosas. No, hay gente que realmente tiene amor y que realmente acepta a Cristo y vive a Cristo en su vida. Nosotros no tenemos que ser pastor dependientes ni ministerialmente dependientes de nadie. Tenemos que ir creciendo nosotros en la fe, en el amor de Cristo y en nosotros proponernos también a tener un corazón abierto a servir al prójimo que tanto lo necesita. Así es, el servicio al prójimo es uno de los pilares de la iglesia también, ¿no? Cuando nosotros estudiamos las iglesias, vemos que las iglesias primitivas, digamos, más que todo, vemos que el enfoque primario fue evangelizar, ¿no? El evangelismo es uno de los objetivos más claros que tiene Dios para poder establecer su reino aquí en la tierra, ¿no? Mientras la iglesia siga estando con nosotros acá en la tierra, como está profetizado que va a ocurrir en la Biblia, pero también es importante saber que si nosotros nos olvidamos del servicio mutuo, del amor al prójimo, de estos deberes que yo acabo de leer, lo leí en 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 3, Romanos 12, para que usted lo anote nuevamente, lea esos versículos, esos pasajes bíblicos y pregúntese, reflexione usted en su casa y pregúntese, ¿qué pasaría si la iglesia pusiera en práctica esto? ¿Qué pasaría si la iglesia actual, y con esto me refiero a la iglesia universal, ¿no? A la iglesia universal, no solamente la congregación donde estábamos localmente, sino a todo el universo cristiano. Si toda la iglesia cristiana de este tiempo pusiera en práctica estos pasajes, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo comparto una reflexión que acaba de decir Eduardo. Todos los desafíos que el cristianismo plantea en este tiempo son importantes tomárnoslos en serio, tomarlo en cuenta. Dios no te va a decir, bueno, porque tú cometes todo el tiempo este mismo error o cometes esto que estás haciendo, pues yo no te voy a utilizar, sino que lo que Dios está interesado es en saber la disposición de tu corazón y tu mente para servirle. Porque Dios sabe que tú estás luchando con una debilidad, estás luchando con un problema, con una debilidad. Nadie puede engañar a Dios. O sea, Dios sabe lo que tenemos en el corazón. Y si nosotros estamos haciendo las cosas con hipocresía, como el pastor que roba, el pastor que manipula, que está sacando crédito, digamos, de lo que es la iglesia y todo eso, algún día Dios lo va a juzgar. Entonces nosotros no nos preocupemos por esas personas, porque esas personas van a existir y también van a ser juzgadas. Eso ya está profetizado. Dice la Biblia que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ¿sí? Y que harán mercaderes con la palabra, con palabras fingidas, eso lo dice la Biblia. Entonces, estas cosas sí o sí van a existir y han existido durante todo este tiempo. Lo que tenemos que hacer es no poner los ojos en esas personas, sino como dice el libro de Hebreos, poner los ojos en Jesús, Hebreos 12:1, el autor y consumador de la fe. Ahí es donde tenemos que apuntar. Nosotros tenemos que apuntar para parecernos a Cristo, no a los que hacen mal, no a los que manipulan, a los lobos vestidos de ovejas, a todas estas personas que han causado tanto daño al Evangelio. Pero también veamos a la gente que ha causado mucho bien al Evangelio, ¿no? Yo quiero recordar el ministerio de Reinhard Bonnke, que para mí es uno de los cristianos que más admiro, que tuvo un ministerio evangelístico en la África, ¿no? En Nigeria, más de 70 millones de almas recetaron a Cristo durante su ministerio y las reuniones eran masivas, impresionantes, casi no se podía Había estar. un avivamiento muy grande. Sí, un avivamiento muy grande en África, donde todo el mundo daba por perdido ese continente. Entonces ahí donde Dios, donde no hemos vuelto naciones soberbias, sino hemos vuelto países soberbios, altivos, que no necesitamos a nadie más, Dios nos va a desechar, porque la altivez no es de Dios. Mientras que los países que están necesitados, que están hambrientos, que tienen sed de conocer a Dios, Dios los va a tocar, Dios los va a avivar, Dios los va a bendecir, porque ellos tienen ese deseo de estar con Dios. Es como que usted simplemente tenga su familia. Usted llega a la casa a una reunión familiar, usted siente que ninguno de ellos quiere verlo, quiere estar con usted, usted se siente incómodo, no quiere estar ahí. Pero usted va a ir donde quieren que usted esté, donde usted, su presencia sea valorada, donde usted reconozcan su presencia. Y oye, mira, fulano está, le llegó, y lo reconozcan ahí donde usted quiere estar. Entonces lo mismo pasa con Dios. Y nosotros mismos también deberíamos reflexionar sobre esto, porque no cumplimos lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Porque el amor tiene que ser un concepto intelectual y no una práctica frecuente, por decir así, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Eduardo? La práctica frecuente la va a generar un corazón renovado, restaurado, transformado, liberado por Dios. A través del Espíritu Santo Él hace una obra impresionante en nuestra vida. Yo tengo que decirle con testimonio, he estado 25 años así que soy creyente y recién las balas están entrando ahora. Mire lo que pasa, mire el tiempo que llevo de escuchar de la palabra de Dios, de informarme de la palabra de Dios, de aprender de la palabra de Dios.
y no hacía incercón. La palabra no bajaba a mi corazón. Y ha empezado a bajar a través del perdón, del amor, de la gracia de Dios. Llega, hermano, llega la gracia. Al principio tenemos ese espíritu religioso ahí que lo único que hacemos es cumplir con la corriente eclesiástica. Pero no. Llega el Espíritu Santo cuando nosotros nos disponemos y le clamamos, así clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Espectacular, espectacular, me encantó tu respuesta. Si usted quiere ser parte de esta iglesia maravillosa, quiere ser parte de eso que Dios está derramando para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que quieren verdaderamente encontrar la luz al final del túnel, yo voy a invitarlo a que usted haga una oración conmigo. Esta oración que vamos a hacer es una oración que le va a guiar a usted a abrir su corazón y su mente para que Dios verdaderamente obre en su vida. Nosotros tenemos que entender que si tenemos a Dios encasillado en un concepto religioso, lo único que vamos a obtener es religión. Religión obtiene más religión, pero si buscamos esa relación de padre a hijo con Dios, es como que verdaderamente queremos ese acercamiento. ¿Podemos desafiar a Dios a que se acerque a nosotros? Por supuesto que sí. Él está interesado en que nosotros abramos nuestro corazón y nuestra mente para que Él se pueda acercar y demostrarle que Él es tan real como usted y como yo. La presencia de Dios es tan real como usted y como yo. Y si usted se dispone a sentirla y quiere sentirla en este momento, yo quiero invitarlo a que usted haga esta oración conmigo. Repita después de mí lo que vamos a decir. Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor, por tu amor, por el perdón de pecados, y por tu Hijo Jesucristo. Yo me arrepiento de mis pecados, de mis fallas, de mis errores, y te acepto como mi único y suficiente Salvador, porque sé, Señor, que moriste por mí en la cruz del Calvario, y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y enséñame a caminar contigo todos los días y a experimentar tu gracia en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, yo quiero invitarlo que si aquí está en Santiago del Estero, nos visite mañana a la Plaza Libertad a las 21:30 horas. Vamos a estar orando por usted, orando por su familia, orando por todos aquellos que necesiten, que tengan esa necesidad de poder acercarse a Dios. Nosotros vamos a estar allí como iglesia, como lo hemos venido desarrollando a lo largo del programa, como hermanos que necesitamos darnos la mano en este tiempo. Es más las divisiones que estamos teniendo que la unión. Son más las cosas, las grietas, los desarreglos que estamos todo el tiempo insistiendo en permanecer y no en las cosas que nos unen, las cosas que tenemos en común. Y es necesario que hoy el amor que Dios está derramando, que está a nuestro alcance, podamos obtenerlo hoy. Así que vamos a dejarlo con una adoración que nuestro hermano Eduardo va a cantar ahora a continuación. Permite que su corazón sea ministrado por la presencia de Dios en este mismo instante. Que Dios les bendiga. Que la presencia de Dios esté tocando su corazón, mi querido hermano y hermana que está escuchando, y que el Espíritu Santo pueda llevarlo a usted a beber del agua de Cristo. Necesito más. Aleluya. Amén, aleluya. Sí, estamos aquí en vivo, no hay nada trastocado ni editado. Soy la voz de Eduardo Contato. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mis hermanos. Gracias por acompañarnos. La invitación es para este sábado, para mañana a las 21:30 en la Plaza Libertad, si está en Santiago del Estero. Y también para el próximo martes, por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM. El próximo programa a las 21 horas. Agradecemos al equipo de producción por estar a disposición siempre. Y a mi hermano Eduardo Contato. Saludos a Pablo Cortés también, que no nos puede acompañar. Dios te bendiga. En esta oportunidad. Pero bueno, ya nos vamos a ver en la próxima. Así que Dios les bendiga. Gracias. Chao.